al capítulo 12. Es un capítulo muy importante dentro de la historia de lo que sucede en el libro de Éxodo. Y mientras usted está allí buscándolo, quiero recordarle el, el contexto, ¿no? La historia, lo que ha venido sucediendo. Empezamos en esta historia del libro del Éxodo, bueno, conectando con Génesis. ¿Qué había sucedido? Que José fue a Egipto y fue como esclavo, pero allí se convirtió en gobernador por cosas de Dios, ¿no? La obra de Dios allí. Y viene el hambre a la tierra y él trae a su familia. Y 400 años después, aproximadamente, el pueblo se ha multiplicado, ha crecido, pero ha cambiado el faraón y empieza a oprimir al pueblo, ¿cierto? Y los tiene allí. Ya no son esos invitados especiales, sino que ahora son esclavos, están oprimidos, los tienen trabajando. Entonces ellos claman a Dios, Dios escucha su clamor y decide descender. Y cuando dice descender es que Él ha enviado a una persona para que los libere. Y esa persona es Moisés, ¿cierto? Y empieza esa confrontación allí con el faraón, Moisés con faraón, y empiezan a suceder estas plagas. Y hasta donde venimos en la historia, pues han sucedido 9 plagas. Cada vez vienen siendo más molestas, más fuertes y más destructivas. Pero Dios ya le ha avisado a Moisés y a Faraón y le dice, esta va a ser la última plaga. Ya, viene porque ya después de esto no va a seguir dejando a Israel allí como los tiene cautivos. Ya viene la liberación del pueblo. Y esta plaga que él anuncia es la muerte de los primogénitos. Y aquí es donde viene esta palabra, Éxodo capítulo 12, versículo 1, donde dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Así haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, ¿cómo será? Sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Entonces ahí vemos lo que el Señor les está contando. Prácticamente les está anunciando que se tienen que preparar para esta noche, para todo lo que el Señor iba a hacer. Ahora, hablamos la Pascua
nos recuerda la última plaga que vino, ¿sí? Con la que ya trajo liberación al pueblo, para que, pero la Pascua buscaba era traer salvación, o sea, la plaga iba a pasar, pero la Pascua iba a rescatar al pueblo de Israel. Ellos iban a estar guardados, iban a estar protegidos gracias a la Pascua. Y nos habla también de que esto es una celebración. Prácticamente este capítulo lo que nos muestra, más que contarnos de un evento histórico, es cómo se inició una celebración. Porque mire, nos dice, por ejemplo, el día de la celebración. No sé si alguno se fijó allí qué día es el día que se celebra. El día 14, ¿cierto? Nos está hablando de una fecha y dice de este primer mes, que es el mes de Abib, que si lo trasladamos a nuestro calendario actual, sería muy cercano o sería equivalente al Viernes Santo, ¿sí? El Viernes Santo sería la fecha que caería la Pascua, o lo que pues nosotros conocemos como Viernes Santo. Entonces es una celebración que recuerda la redención de Dios y la liberación de Egipto. Entonces vamos a hablar tres cosas. Vamos a ver el verdadero significado de la Pascua. ¿Qué significa para nosotros hoy esa Pascua? Algo que ocurrió hace casi 3.500 años atrás. Pero ¿qué tiene para nosotros esta historia? Entonces lo primero es que la Pascua es una celebración. ¿Qué es la Pascua? Una celebración, recuérdelo, es una celebración. Así se los enseña Dios, como una celebración. Y leíamos ahora, en el principio de este pasaje, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, mire lo que empieza diciendo, o sea, empieza preparando la fecha. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Anteriormente no era así. O digamos, los israelitas tienen dos calendarios. El calendario civil, donde acaba el año civil, pero también tienen el calendario religioso y arranca con este mes, que sería el sexto mes, séptimo mes de ellos. Realmente estaría empezando allí ese calendario religioso y esta sería la primera celebración religiosa para ellos. ¿Qué más dice aquí? Será principio de los meses. Es el versículo 3. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, saltemos un poquitico, vamos hasta el versículo 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Sí se nota que lo que está es dejándoles un legado, una celebración. Y exactamente, esta celebración va en tres direcciones, digámoslo así. Lo primero es para recordar, ¿sí? Una celebración ¿para qué? Para recordar. Pero también es una celebración para transmitir, ¿sí? Y también es una celebración para vivir cada persona. Entonces, cuando hablamos de recordar, es que ellos tenían que recordar que ese día iniciaron prácticamente como nación. Ese era el propósito, recordarles que ellos nacieron gracias a la obra de Dios, a la intervención divina que los liberó y logró como esa independencia, ¿no? Ellos estaban allí sometidos a Egipto, o sea que en cierto modo es como un día de independencia para ellos. Es un día muy importante porque iniciaron allí como nación y era el resultado de la obra poderosa de Dios que les dio libertad. Entonces es algo que hasta el día de hoy los judíos lo celebran, ellos lo celebran. Se escucha de la Pascua de Pesaj, dicen ellos, Seder Pesaj.
la celebración. Pero como hablaba, el segundo motivo, el primero es recordar, el segundo sería transmitir, ¿cierto? Y ahora leíamos de la importancia que tiene la familia y en especial los niños. O sea, es una celebración familiar. ¿La Pascua es una qué? Familiar. Se reunían allí en el grupo familiar y eso les permitía a ellos conservar su identidad. Miren, los judíos hasta el día de hoy no han perdido su identidad de judíos. Ellos tienen muy claro sus raíces, tienen muy claro quiénes son, qué representan, cuál es su propósito. Conserva su identidad, conserva la unidad familiar y la unidad como nación. Y también es para que los padres enseñen a sus hijos y les transmitan esas verdades espirituales, ¿cierto? Aquí leíamos ahora en el versículo 26, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Cierto? O sea, esa era la intención, celebrarla, buscando que los hijos intervinieran allí también para conocer lo que ellos estaban haciendo. Y nos dice a nosotros que nosotros debemos transmitir nuestra fe. Amén. Que tenemos también que tener esa reunión familiar para transmitirles a nuestros hijos la obra de Dios, lo que Dios ha hecho. Que nos cuenta la palabra de Dios acerca de cómo Él nos liberó a nosotros, ¿cierto? Hablamos esta semana también de transmitir nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces es una celebración muy especial porque permite transmitir y es un principio que nosotros debemos tener, el de recordar lo que Dios ha hecho y el de transmitirlo a nuestra familia primeramente, que todo, pues obviamente también a otras personas. Y vivirlo también. Es una celebración para vivirla. O sea, nos lleva a reflexionar en la obra de Dios en nuestra vida. ¿Dios ha hecho algo en la vida de alguien aquí? Amén. Entonces poder reflexionar eso que Dios ha hecho en su vida y poder reflexionar, bueno, ¿cómo está su relación con Dios hoy? ¿Cómo está su relación con Dios? Es eso, ¿no? Es meditar, es reflexionar. Venga, ¿cómo he estado con Dios durante este tiempo? Esto pues ellos lo celebraban cada año, ¿no? Pero es algo que continuamente nosotros tenemos que hacer, mirar cómo está nuestra relación con Dios y corregir aquellas cosas que no están bien. Ahora, sobre ese reflexionar en la obra de Dios, vamos a ver los dos siguientes puntos. El siguiente punto es que la Pascua, aparte de ser una celebración, como es un acto también de reflexión espiritual, la Pascua es un recordatorio del juicio divino, ¿sí? Es un recordatorio del juicio divino. ¿Por qué? Lo que está pasando en esta historia. ¿Qué estaba pasando en este momento? La plaga de los primogénitos, ¿cierto? Entonces es un recordatorio también del juicio de Dios y una característica que nosotros tenemos que recordar. Dios es justo. Amén. ¿Sí están de acuerdo que Dios es justo? Entonces cuando Dios es justo es que Dios ama la justicia y hace lo correcto. Y entonces dentro de la justicia hay tanto castigo, ¿cierto? Como salvación y liberación. Entonces, vamos a hablar primero de ese juicio, es un recordatorio del juicio. Entonces, primero, esta historia llegó hasta aquí porque ustedes recuerdan los eventos, vienen las plagas, pero pasaba algo con una persona que se llamaba Faraón. ¿Qué pasaba con Faraón? Tenía un corazón endurecido. Entonces, esto era un juicio a causa del corazón endurecido de Faraón. Dios castiga la dureza de corazón. A eso se refiere, a la terquedad en obedecer a Dios. En el capítulo 8, versículo 15, ahí en Éxodo dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Esta frase la repite muchas veces, ¿no? Pero esta parte es especial porque dice que cuando le habían dado reposo. O sea, él se había comprometido a liberar al pueblo. Cuando recibió la plaga, cuando estaba dentro de la plaga, él dijo, uy, no, he pecado y se arrepintió y dijo, no, yo voy a dejar ir al pueblo.
Pero apenas sintió el reposo, volvió y endureció su corazón. Hablábamos esta semana de que es un reflejo de lo que muchas veces pasa en los corazones hoy en día y quizás en nuestro corazón también, que cuando estamos pasando por una dificultad nos acordamos de Dios, nos consagramos a Dios, buscamos a Dios, nos arrepentimos, pero cuando ya recibimos reposo, cuando recibimos descanso, cuando estamos bendecidos, cuando estamos tranquilos, cuando no hay problemas, ya no estamos tan consagrados, ya no estamos buscando tanto de Dios. Nos volvemos faraones, Padre Celestial. Entonces, ¿eso qué nos mostraba en Faraón? Pues que era un mentiroso, porque él decía una cosa y después se arrepentía. Era un homicida, porque recordemos que tiempo atrás el Faraón de aquel entonces había mandado a matar a los niños. Era un homicida también. O sea, todo eso muestra esa dureza de corazón. Tenía a la gente esclavizada. Aborrecía la palabra de Dios. Cuando le hablaban de Dios, o la primera vez que le hablaron de Dios, él dijo, ¿y quién es Dios? Yo no lo conozco ni le voy a hacer caso. Entonces vemos que él aborrecía la palabra y aborrecía al pueblo de Dios. Faraón no quiso dejar ir a libertad a los judíos y por eso vino el juicio, ¿no? Porque si uno lee esta parte y ve que hay muerte y todo esto que hizo Dios, pues uno dice, uy, no, Dios es hasta malo. No, él le tuvo mucha paciencia, 10 plagas tuvo para que se arrepintiera. Y fuera de eso, los actos que se habían cometido en el pasado. Pero pues eso suena muy bonito cuando lo dejamos allá en Faraón, y pues Faraón era malo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros en este tiempo acerca de eso? En Hebreos capítulo 3, versículo 7, habla algo similar, mire. Que entraría incluso como en lo que se le decía a Faraón. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque esto lo dice en otro pasaje de los Salmos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe a quién le está hablando aquí? A la iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí ve lo que nos dice a nosotros? Que también el corazón se puede endurecer, que tenemos que escuchar al Señor, que debemos obedecerlo y que no debemos dejarnos engañar, porque es que muchas veces el corazón es engañoso y entonces está cometiendo el pecado, pero el pecado le dice, no, eso no es tan pecado. No, es que eso también es como mucha exageración, tanta cosa. No, tranquilo, eso está bien así. Ahí está obrando el pecado, endureciendo el corazón. Entonces habla de eso. La incredulidad y el pecado endurecen el corazón. Y por eso fue que vino el juicio de Dios, por esa dureza de corazón. Pero en cuanto al juicio, también aquí habla de otro juicio, que está en el capítulo, ahí en Éxodo, volviendo a Éxodo, que es donde estamos estudiando, en el capítulo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré ¿qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea,
¿Por qué? Dios estaba ejecutando sus juicios sobre los dioses de Egipto y cada plaga lo veíamos, estaba representando a esos dioses de Egipto. Por allí mencionamos algunos de esos dioses que estaban relacionados con el río, otros que estaban relacionados con las moscas, otros, habían varios que estaban relacionados con las ranas, sino que pues no tocamos el nombre porque son muchos los dioses, pero con cada uno de esos actos, Dios estaba juzgando a esos dioses. Aunque principalmente estaba juzgando a los que creían en esos dioses, porque esos dioses eran dioses falsos, ¿cierto? Por ejemplo, la última plaga anterior a esta fue la plaga de las tinieblas. Y el dios más poderoso que ellos tenían era el sol, Ra. El dios Ra, ese era uno de los, no era uno de los, era el principal, era el dios más poderoso. Y durante 3 días ellos no vieron el sol. Entonces, ¿qué estaba demostrando allí Dios? Que era más poderoso, que ese Dios no tenía ningún poder sobre el Dios vivo. Pero en esta plaga en especial, bueno, hay muchos dioses que intervienen en esta plaga que el Señor está derribando, venciendo. Uno es, por ejemplo, hasta el día de hoy se menciona todavía estos nombres. Isis, porque era la diosa del trono, y Osiris eran los dioses del trono. Incluso Osiris era un primogénito, un dios primogénito. Él era el hijo primogénito del dios Ra y prometía la inmortalidad a los faraones. Por eso recuerdan que a los faraones los embalsamaban, no cuidaban muy bien su cuerpo, los guardaban bien con su ropaje real y con cosas de su reino, reliquias, y los enterraban embalsamados esperando que resucitara, porque estos dioses, y en especial pues Osiris y otros, lo iban a resucitar y que ellos lo estaban protegiendo, pero como vemos, no pudieron protegerlos, no pudieron proteger a los faraones, no pudieron proteger al pueblo. Dios había mostrado que estos dioses eran dioses falsos. Ahora, pues yo creo que ninguno aquí adora a Isis, ni a Ra, ni a Osiris, ni al ojo de Horus, ni nada de esas cosas, ¿no? Ojo, porque venden por ahí cadenitas con cosas raras, ¿no? Pero bueno, pero sí pueden haber dioses falsos. ¿Cuáles dioses falsos? Pues usted tiene que mirar su corazón y mirar si usted a qué le está dando más atención y qué es lo que usted más adora. ¿A qué es lo que usted más le dedica tiempo? ¿En qué es que usted invierte sus recursos? Allí nos está mostrando. ¿En qué usted piensa constantemente? Ese puede ser ese Dios. Entonces, esto que nos habla aquí también, recordando que es un juicio, nos lleva a que examinemos nuestro corazón. ¿Será que yo tengo otro Dios? El fútbol, las apuestas, ¿la qué? Programa de televisión, no sé, ¿qué se puede convertir allí en el Dios? El dinero, el trabajo, una persona. Es que yo la adoro a esa persona. Ay, esa es mi adoración. Tenemos que tener cuidado. O sea, pues a veces uno dice esas palabras, pero pues hay que mirar si en el corazón esas palabras están reflejando lo que hay en su corazón. Si esa es su adoración y su adoración no es Dios, sino que tiene una persona por encima de Dios. Y a eso estaba llamando Dios aquí ese juicio. A que miraran el corazón si realmente estaban adorando a Dios o estaban adorando a otros dioses. ¿Qué trajo ese juicio? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese juicio? La muerte, ¿cierto? Trajo muerte. Ahora, una pregunta, ¿esa muerte para quién iba? Para los primogénitos. ¿De quiénes? ¿De los israelitas? ¿De los de Egipto? Pues ahí en el versículo 12 decía, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. ¿Y en dónde estaban los israelitas? O sea que para ellos también los podía afectar ese juicio.
Ese juicio iba a acabar con todos los primogénitos, porque los primogénitos le pertenecen a Dios. Por eso la Pascua, lo tercero, es que la Pascua también es un acto de liberación. Amén. La Pascua es un acto de ¿qué? De liberación. Y lo que nos muestra, ahora veíamos que era un recordatorio del juicio, o sea que Dios es justo. Y si este es un acto de liberación, nos muestra que Dios es misericordioso. Amén. ¿Dios es qué? Misericordioso. ¿Y por qué se necesita un acto de liberación? Bueno, porque había esclavitud, ¿cierto? Por eso se necesitaba un acto de liberación. Ellos estaban esclavos. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? Nosotros no. Nosotros estamos... Entonces, recuerde que como es una celebración que tenemos que vivir, tenemos que mirar también en nuestro corazón si se necesita esa liberación, si necesita esa salvación. Los israelitas pues eran esclavos en Egipto, pero de pronto, bueno, muchos fuimos esclavos de Egipto, del mundo, ¿cierto? Del pecado. Pero tenemos que mirar hoy si necesita experimentar esa liberación, esa salvación. Amén. Necesitamos experimentar esa salvación, esa liberación todos. Amén. Entonces, tengo que pensar, bueno, se supone que no, pero hay que analizar si de pronto hoy todavía es esclavo del pecado. ¿Cómo así que es esclavo del pecado? Que sabe que lo que está haciendo no está bien delante de Dios, pero lo sigue haciendo. O siente que no es capaz de dejarlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Es esclavo del pecado. Entonces necesita esa obra redentora del Señor, necesita ser liberado por el Señor. Pero también una persona puede ser esclava de sus instintos. ¿Cómo así de sus instintos? Por ejemplo, la glotonería. No controla la boca. Sabe que no puede comer, pero se lo come. Sabe que le hace daño, pero se lo come. Se lo come por antojo, no porque es que tenga hambre y necesidad de comer, no, es ese antojo frecuente. Sabe que le afecta la salud, pero no importa, sigue comiendo. El instinto, cuando hablamos de la esclavitud de los instintos, también se puede hablar de la lujuria. No lo puse dentro del pecado, aunque también está allí, pero porque por ese instinto sexual que hay en el ser humano, ¿no? La falta de control, eso es la lujuria, la falta de control sobre los impulsos sexuales, lo que puede llevar a conductas inapropiadas. Entonces es ese impulso que controla a la persona, entonces es esclava también de ese impulso, necesita ser liberada. Y así hay muchos instintos naturales que están dentro del ser humano y que necesita también ser libre de todo eso. Los instintos. Ahora, los impulsos. También una persona puede ser esclava de los impulsos, aunque se relaciona un poco con la otra. Pero es cuando la persona se deja llevar, ¿sí? Por el impulso, por el momento, lo que sintió en el momento, eso lo domina. Hay personas que son dominadas por el miedo. Necesitan ser libres también de eso. Yo sé que hay cosas que son miedos que son muy fuertes, pero se pueden vencer. Amén. Personas que tienen miedo a la altura, que tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a las arañas, a quedarse encerrado en un ascensor. Pero muchos impulsos son más frecuentes. Por ejemplo, cuando se deja llevar por el enojo y trata mal a los de la casa. Eso también se dejó de dominar por el impulso. Después está arrepentido. ¿Yo por qué dije esto? Es esclavo del impulso. Necesita también ser libre de ese impulso. Eso nos habla de falta de dominio propio, ¿cierto? Entonces mire que hay esclavitudes. Y la Pascua, ¿sabe qué significa la palabra Pascua? Pasar por alto. Pasar de largo. O sea, los israelitas no es porque fueran muy buenos, no es porque fueran muy santos, no, sino que fue por la sangre, por la misericordia de Dios, por eso que ellos hicieron, pasó de largo la plaga y no les hizo nada, pero no fue por ellos. ¿Sí me hago entender?
pasó por alto. Eso significa la Pascua, perdonar. La muerte era para todos, a menos que estuvieran protegidos por la sangre del Cordero. Eso es lo que los salvó, la sangre del Cordero. No fueron ellos por ser tan buenos. O sea, hablando de los israelitas, fue la sangre del Cordero la que hizo que pasara de largo. La casa que no tenga la sangre, pues hubiera entrado la muerte también a sus primogénitos, hubiera habido muerte en ese lugar también. Incluso tengo unas dudas, pero no los voy a preocupar con esas dudas, después la hablaremos. Entonces, acerca de la Pascua, como estamos hablando de que es un acto de liberación, miremos lo que incluía la Pascua. Lo primero que veíamos ahora es que era una celebración en familia, ¿cierto? La Pascua es una celebración en familia. Nos habla de que, mire, la salvación no es, sí es individual porque es individual, pero Dios nos quiere ver unidos como congregación. Dios no dice, vengo por usted, no, dice, vengo por la iglesia, por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, pero vengo es por una iglesia. El Señor no viene por individuos, sino por una congregación. Y aquí era el mandato. La persona no podía encerrarse en su casa con la sangre. No, dice que si su familia era muy pequeña, ¿qué tenía que hacer? Vaya con su vecino más cercano. O sea, siempre el Señor llama a eso, a congregarse. Lastimosamente el pensamiento de este tiempo llama a la gente a aislarse, al individualismo, a que mi vida es mi vida, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, lo que yo hago no le importa a nadie. Pues no es así, porque lo que uno hace sí afecta. Estos días no me dejaron dormir. Un vecino colocó una música a un volumen que nunca yo había escuchado en toda mi vida, Padre Celestial. Porque pues uno ha vivido en este valle, hay música. Pero oiga, qué cosa tan impresionante. La música que él estaba escuchando me afectaba a mí, no pude dormir ese día. Entonces la gente dice, no, es que lo que yo hago no afecta a nadie. Eso pues es una muestra muy gráfica y muy clara. Pero todo lo que uno hace afecta a alguien, afecta a otro. Y aquí está hablando, por ejemplo, que el círculo más inmediato es que afecta a la familia. Afecta a la familia, a los que tiene allí más cerquita, a los que viven con usted y además pues afecta a los que viven allí al lado, ¿cierto? Entonces por eso Dios llama a una congregación, a congregarnos. El Señor quiere una congregación, una iglesia unida, no quiere gente aislada. Ahora, otro elemento muy importante que nos habla después, versículo 3, ahí en el capítulo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero. ¿Cuál es el otro elemento entonces que nos presenta allí? El cordero. Y sigue diciendo, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, así haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, ¿qué dice allí? Sin defecto. ¿Qué más dice? Macho. ¿De cuánto? De 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces ahí nos habla del cordero. Ahora, pasemos un poquitico adelante, versículo 46. Dice, ¿se comerá en dónde? ¿En la calle? No. En una casa. Y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El cordero. Entonces, mire, en cada casa de Egipto hubo muerte. En todas las casas hubo muerte. Lo que pasa es que en la casa de los egipcios murió el primogénito, pero en la casa de los israelitas, ¿qué murió? El cordero. Sí hubo muerte. Allí murió un cordero, un sustituto por la vida del primogénito de esa casa, por la vida del primogénito de esa familia. Sí hubo un cordero. Y ese sustituto, ¿a quién nos recuerda?
Dice en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, estaba hablando Juan a los que estaban allí cuando él estaba bautizando, y dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sustituto. Él es el que murió por nosotros y dio su vida en la cruz. Sí hubo muerte, sino que fue Jesús, el Cordero de Dios, el que fue por nosotros. Entonces, ¿eso qué nos dice? Uno mismo no se puede salvar. Uno mismo no se puede salvar. Es por Jesús. Amén. Es Jesús el que logra esa salvación. Por eso vino Él, para ser ese Cordero Pascual, por llamarlo de alguna manera. Y eso lo sabían los judíos. En el escrito de Isaías, en el versículo 7 del capítulo 53, dice, angustiado él y afligido, está hablando de la angustia del siervo de Jehová, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dejó que lo inmolaran. Cristo pudo haberse liberado. Claro, él tenía el poder para hacerlo. Jesús lo pudo haber hecho. Pero él enmudeció y fue cumpliendo con esto que él sabía que estaba haciendo, siendo ese cordero, pagando por el pecado del pueblo. Pero además del cordero hay un elemento también que entra allí. Versículo 7. Y tomarán de la sangre. Estoy en Éxodo capítulo 12, ¿no? ¿Me siguen? Amén. Como dos. ¿Me siguen en Éxodo capítulo 12, versículo 7? Ah, bueno. ¿Y tomarán de qué? ¿De la sangre de quién? Del cordero. Y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas que han de comer. Dice el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá plaga, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí ve que está quedando claro ahí? La plaga venía sobre toda la tierra de Egipto, pero donde veía que estaba la sangre, pasaba de largo. No había muerte en ese lugar. La sangre representa esa vida derramada. Nosotros no somos salvos por la vida de Cristo, ni por sus enseñanzas. Las necesitamos, ya vamos a hablar de ellas, sí las necesitamos, pero nosotros no somos salvos por la vida de Jesús, porque fue un gran maestro. No, nosotros somos salvos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso fue lo que nos dio a nosotros la salvación. Eso es lo que nos da esperanza a nosotros, porque Él dio su vida como sacrificio, Él dio su sangre, y por eso nosotros creemos que la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para salvar su vida. La sangre de Cristo tiene poder para salvar mi vida. La sangre de Cristo tiene poder para salvarnos de la muerte, del poder del pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Declárelo, dígalo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice este pasaje. Ahora leíamos que la plaga que venía podía matar ¿a quiénes? A todos, a los israelitas y a los egipcios, o a los egipcios y a los israelitas. Porque mire lo que dice la palabra en Romanos 3:23. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos lo dice hoy también a nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su mensaje. No es en el mensaje. Véngale otra vez, que aquí quedó como. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en
su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, haber pasado la Pascua, ¿cierto? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea ¿quién? El justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Es por la fe en su sangre, por lo que Él hizo allí en la cruz. Es por eso que nosotros tenemos redención. Es por eso que Él pasó por alto nuestros pecados, nos perdonó porque nosotros creímos en esa sangre. Entregamos nuestra vida a esa sangre. Amén. También dice, hablando de la sangre, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuántos fueron rescatados? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿cómo? Sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Amén. O sea, ya el plan estaba. Cuando se realizó esa Pascua, ya el plan estaba que el verdadero Cordero iba a venir, que era el Cordero de Dios, que era Jesucristo, que es el que nos salva por su sangre, por su redención. Entonces, mire, ¿qué hicieron aquí? Volviendo a la historia, ¿qué hicieron aquí los israelitas? Ellos creyeron en el poder de la sangre. Amén. Creyeron en el poder de la sangre. Nosotros debemos creer en el poder de la sangre. Amén. Y entonces cuando creyeron en el poder de la sangre, ¿qué hicieron? Se quedaron creyendo en el poder de la sangre. No, nosotros creemos en el poder de la sangre. No, ¿qué hicieron? Pusieron esa sangre en los dinteles, ¿cierto? Y ahí donde, en el marco de la puerta, diríamos hoy, ¿cierto? Allí aplicaron esa sangre para que pudieran ser salvos. O sea que nosotros debemos aplicar la sangre de Cristo a nuestro corazón para que podamos ser salvos. Amén. Eso es lo que nos rescata a nosotros, eso es lo que nos salva. La sangre de Cristo. No solamente decir yo tengo fe en la sangre, no, tiene que estar aplicada en mi vida, en mi corazón. Es la única forma en que puede ser salvo de la ira de Dios. Ahora, después de esto también nos habla de que hubo una comida. O sea, después de que habla del cordero y habla de la sangre, sigue hablando en el versículo 8. Estamos en Éxodo 12, volviendo a Éxodo 12. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ahí habla ya de tres cosas. De la carne, ¿de cuál carne hablaba? La carne del cordero. También había que comer pan sin levadura y hierbas amargas. Ya hablamos del cordero, a quién representa, y por eso hablamos de que debemos comer también de ese cordero. Ahorita sí, ya hablamos de la sangre. Ahorita cuando hablamos de comer del cordero, está hablando que después de la salvación nosotros debemos alimentarnos también de Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí le estaba hablando de que debían comer de la carne de Él, de la carne del Cordero. Debemos alimentarnos todos los días de Jesucristo. Y les habla de unos panes sin levadura. ¿Qué significan esos panes sin levadura? Mire el versículo 15, 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea, no era un solo día, tenían que seguir comiendo pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya ¿qué? Levadura. ¿En dónde? En vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra haréis en ellos excepto solamente lo que preparéis, lo que cada uno haya de comer. Entonces, había que sacar la levadura ¿de dónde? De las casas. Oiga, hay que revisar la casa y sacar la levadura. Bueno, ¿qué es la levadura, no? ¿Qué es la levadura? No, ojo, no vaya a sacar la levadura si está preparando el pan. Espere que esto, ya vamos a hablar del significado de esto. También hay que sacar la levadura de la vida, ¿cierto? No puede estar la levadura en nuestra vida. La levadura representa algo. A ver, los que han hecho pan, ¿cuántos han hecho pan? ¿Qué pasa con la levadura? Cuando usted prepara el pan, hace crecer el pan. Listo, muchas gracias. Usted hace la masa, inmediatamente la mete en el horno. ¿Por qué no? Se fermente, se leude. Cierto que la levadura requiere un tiempo. Uno es que le echó la levadura, no, tiene que esperar a que esa levadura surja efecto para que pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Que crezca allí ese pan y que nos engañe creyendo que nos estamos comiendo un pedazote de pan así, mentiras que la masa era así. Pero pues eso es lo que hace, ¿no? Inflar. Entonces necesita reposo. Lo primero que vemos que la levadura necesita reposo y eso es lo que más habla aquí. El pan sin levadura se refiere a la velocidad, que tiene que ser urgente. No tiene tiempo de echarle levadura y esperar que eso crezca. Usted se imagina y esa muerte por ahí andando y echándolo los judíos. Y usted, no, pero espere que es que el pan no me ha crecido todavía. No, era rápido que había que hacerlo, ¿cierto? O sea, era muy sencillo, era solamente la harina, el agua y el fuego. Ya, ese era el pan. Coja rapidito y como una arepita lo metían allá y listo. No había tiempo de más, porque nos está hablando de que cuando Dios habla hay que obedecerlo esperando a que haga efecto no, hay que obedecerlo ¿cómo? Inmediatamente. Eso es lo que primero que todo les quiero enseñar aquí. Tiene que ser rápido. Es muy curioso que la palabra que habla de pan sin levadura, si mi hebreo no me falla, creo que es matzah, y mandamientos son mitzvot, creo que es. Entonces, que son muy parecidas ambas palabras. Entonces, que así como el pan sin levadura, tiene que hacerlo rápido, porque si usted se demora también, así no le eche levadura, de todas maneras el pan se va leudando, así no le eche levadura, porque el solo ambiente lo hace, lo afecta. Asimismo es el mandamiento. La palabra hay que obedecerla inmediatamente. Amén. Entonces de eso está hablando aquí. Sin levadura significa sin ninguna demora, actuar de inmediato, obedecer rápido. Alguien dijo que la obediencia demorada es desobediencia. Pero también nos habla de que la levadura es algo externo, ¿cierto? La levadura no está dentro de la harina, es algo que viene de afuera y que influye. Cuando hablamos de sin levadura significa puro y simple. Entonces ahora hablábamos de eso que afecta la vida de las personas. ¿Qué afecta la vida de las personas? La propia carne, la influencia pecaminosa del mundo. Entonces por eso el Señor quiere que nosotros seamos también como ese pan sin levadura. Guardarnos de eso, de los instintos, de la inclinación al mal, del impulso al pecado, de los placeres, de esa voz que le dice, no se preocupe que eso no es pecado. Eso es la levadura que afecta nuestra vida, que no puede estar en nosotros. Y muchas veces cuando la persona se pone a escuchar ahí esa voz, cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Ese pan sin levadura también nos habla de que es la comida más sencilla. Pues imagínense, harina, agua y fuego. Y habla de la sencillez del corazón también, que Dios quiere ver un corazón humilde, un corazón sencillo. Ese es el comienzo para uno ser libre de todas estas cosas, del pecado, de la maldad. Y nos habla también de la separación del mundo. Amén. A eso se refiere también ese pan sin levadura, separación del mundo. Las hierbas amargas era representando la amargura que ellos habían sufrido durante su tiempo de
de opresión. Por eso se incluían también allí esas hierbas amargas. Ahora quiero cerrar con este texto que está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Capítulo 5, 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. El Señor nos llama hoy a que nosotros celebremos también esta fiesta, entendiendo su significado, entendiendo la redención, que ya no estamos esclavos de ese Egipto, ahorita es otra esclavitud diferente, una esclavitud del mundo. Y el Señor la estableció como una celebración, recuerde, una celebración familiar, para que nosotros recordemos su obra, para que nosotros recordemos su juicio, pero también para que recordemos su salvación y recordemos la obra que Él hizo en nosotros para salvarnos, que Él derramó de su sangre en la cruz para que usted y yo fuéramos libres de todo pecado y de toda maldad. Amén. Yo quiero invitarlo para que usted esté de pie y vamos a orar dándole gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que sea su poder, que sea el poder de su sangre. Este mundo está trayendo destrucción, maldad. Nosotros tenemos una esperanza y es en la sangre de Cristo, que es la que nos da esa fe, una esperanza de vida eterna. Amén. Que no importa lo que pase en este mundo, nosotros por la sangre de Cristo somos salvos. Por el Cordero de Dios nosotros somos salvos. Y que debemos recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Fue Él el que trajo liberación al pueblo. Fue Él el que trajo liberación al pueblo. Lo único que tuvo que hacer el pueblo fue obedecer, fue creer y obedecer a lo que el Señor les estaba diciendo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar tu obra, lo que tú hiciste, Señor. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el Cordero inmolado. Gracias, Jesús, porque nos recuerdas tu obra, Señor, que tú fuiste a esa cruz, que tú cerraste, Señor, tu boca, que tú no hablaste, Señor, que tú enmudeciste, Señor, para ir por nosotros a esa cruz. Señor, para hacer ese sacrificio que debía traernos a nosotros muerte. Y esa muerte, Señor, tú la cargaste, pero tú la venciste, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy declaramos, Señor, que creemos en ti. Dígale, Señor, y queremos obedecerte a ti, Señor. Queremos obedecerte. No quedarnos solamente hablando de una fe, Señor, sino que nuestras obras demuestren nuestra fe, que nuestra obediencia a ti demuestre nuestra fe. Y hoy aplicamos la sangre de Cristo a nuestros corazones, Señor. Que el poder del pecado, Señor, no nos afecte. Señor, que el poder de la sangre de Cristo esté en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Señor, hoy te pedimos ser limpiados por tu sangre preciosa, por el poder de tu sangre, Señor. Hoy te pedimos, precioso Dios, precioso Señor, queremos ser ese pan sin levadura, Señor. Saca de nosotros toda levadura, Señor, que quiera contaminar nuestro corazón. Todo orgullo, todo egoísmo, Señor, todo lo que quiera inflarnos, Señor. Tú nos dijiste que nos negáramos a nosotros mismos. Señor, debemos someternos a ti en fe y obediencia. Señor, obra, quita toda influencia del mundo. Señor, gracias, gracias, Señor, por tu obra, porque tú fuiste a la cruz.
Porque por tu sangre nosotros somos limpiados, por tu sangre somos sanados, por tu sangre somos liberados, Señor. Y hoy declaramos, Señor, esa fe, con fe, Señor, que somos libres de toda cautividad, que somos libres de Egipto, Señor, que somos libres de la muerte, que somos libres de la maldad, Señor, por el poder de tu sangre. Hoy invocamos el poder de tu sangre sobre este lugar, hoy invocamos el poder de la sangre sobre nuestras vidas, hoy invocamos el poder de tu sangre, Señor, sobre nuestra casa, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, la destrucción, Señor, no podrá, los dioses falsos no podrán, Señor, sobre el poder de tu sangre, Señor, el poder de tu sangre que libera, que sana, que restaura, que transforma, que limpia, Señor. Hoy aplicamos el poder de la sangre de Cristo a nuestra vida, Señor. Hoy por fe vemos al Cordero de Dios inmolado, Señor, en esa cruz, y que de esa cruz mana esa sangre que trae liberación, que trae salvación. Gracias, Señor, por tu obra en esa cruz. Gracias, Señor, por tu libertad, Señor, así como liberaste al pueblo de Egipto, así has traído liberación a nuestra vida, Señor. Las cadenas se rompieron en esa vez, Señor, y hoy se siguen rompiendo las cadenas, las ataduras, los yugos, la opresión, Señor. Faraón no puede detener a tus hijos, Señor. El enemigo no puede detener a tus hijos. Él es vencido por el poder de la sangre del Cordero. Él fue vencido por el poder de la sangre del Cordero. Y asimismo, Señor, las obras de las tinieblas son vencidas por el poder de la sangre del Cordero. En Cristo Jesús, Señor, gracias por tu liberación. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz. Señor, hoy ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecerte para vivir bajo esa cobertura tuya, Señor, bajo tu protección. Gracias, Señor, por tu salvación te damos. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Gracias te damos por la libertad, por la salvación que hoy tenemos, por la esperanza de vida que hoy tenemos. Gracias, Señor. Hay esperanza para tu pueblo, hay vida para tu pueblo, hay vida eterna y redención para tu pueblo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.